Momento de hacer un enlace Skype, en esta ocasión es con Oliver Stwenkel. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, Brasil. Es autor de varios libros y se ha especializado en el estudio de Brasil y los BRICS, este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es egresado de la Universidad de Valencia, España, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Oliver, muchas gracias por enlazarte desde Sao Paulo, en Brasil, para Foro Global. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estos minutos. Oye, a ver, estuvimos dándole un poco de seguimiento a esta 10ª cumbre de los BRICS que se realizó en Sudáfrica del 25 al 27 de julio. Un grupo que desde hace 10 años ha tratado también de jugar y tener un papel importante, digamos, en la geopolítica mundial y sobre todo en los temas económicos. A 10 años de su fundación, ¿cuáles fueron los temas principales en esta cumbre de Sudáfrica? Bueno, primeramente hay que decir que son países muy diferentes, son grandes diferencias que tienen en su sistema político, económico. Entonces es bastante interesante que a pesar de todas las diferencias han continuado a trabajar juntos. En Sudáfrica lo más importante fue cómo reaccionar al proteccionismo y a la imprevisibilidad del gobierno De de Estados Estados Unidos. Unidos, de una nueva situación en que el grupo G7, que se encontró hace algunas semanas, no pudo hacer una declaración final, porque hay muchas diferencias, sobre todo entre Estados Unidos y los países europeos. Entonces los países BRICS intentaron proyectar una estabilidad, un compromiso con la globalización, con el libre comercio, y de hecho fue la primera vez que de hecho esos 5 países consiguieron concordar y articular una visión en conjunta de manera más fácil que el grupo G7, que antiguamente tenía mucho más facilidad en eso. Entonces, lo primero fue el tema de la defensa de la globalización, de rechazar las tentativas del proteccionismo y al mismo tiempo también de superar las diferencias también que todavía existen entre los países BRICS, que no se pueden superar por completo, pero el grupo es importante como plataforma para de hecho dialogar y aproximar a las sociedades de los 5 países. Claro. Oye, es un poco, no sé si decirlo irónico, si sea la palabra, pero hace 10 años era Estados Unidos el defensor del libre comercio y hoy vemos a las economías más grandes de Asia, sobre todo a China y a Rusia, que participan en esta reunión del BRICS, siendo ahora los defensores, los adalides del libre comercio. Hubo también en este encuentro, Oliver, invitados especiales, entre ellos me mencionabas que estuvo por ahí Mauricio Macri, el presidente de Argentina, y también un invitado muy especial, Erdogan, el presidente de Turquía, que al parecer también quiere ingresar. Bueno, hay intereses fue interesante que Erdogan estuvo presente y mucha gente dijo que era una señal porque está se afastando un poco de la Unión Europea, tiene problemas graves con su relación bilateral con los Estados Unidos. Los Estados Unidos recientemente impuso sanciones económicas contra algunos ministros del gabinete de Erdogan. Entonces él está buscando también posibles parceros con los cuales Turquía puede se conectar en los próximos años. Creo que lo más importante realmente, y Macri igual, o sea, creo que lo más importante es que en esta reunión todos quieren estar cerca de China. Y eso es verdad para Argentina, fue una gran oportunidad porque Macri quiso pasar bastante tiempo presentando a los miembros del gobierno chino cómo Argentina quiere superar su crisis económica reciente. Entonces lo que vemos, y lo vimos eso claramente en Sudáfrica, que China de hecho se torna el centro de este grupo y que cada vez más para todos los otros miembros del grupo es el parcero económico más importante. Claro, hubo algunos temas o discusiones en torno a corrupción. Todos estos países han sufrido la corrupción. Recientemente en Sudáfrica el expresidente Zuma pues tuvo también este problema. En Rusia Vladimir Putin también lo ha tenido. En Brasil vimos la salida de Dilma Rousseff y la llegada de Michel Temer también relacionado con este tema. Ha sido la corrupción un tema central. En la India también hubo algunas acusaciones por parte de empresarios de pagar coimas al gobierno de la India. ¿El tema de la corrupción ha sido central en esta cumbre o no, para nada, o no se ignoró, digamos?
Bueno, sí, inclusive hay un grupo de trabajo que existe en el grupo entre los 5 países para discutir eso. Ahora, en este caso específico, vemos que las diferencias en el sistema político obviamente limitan un poco la cooperación, porque tanto en Brasil como en la India y también en África del Sur, lo más importante, de hecho, es tener jueces que pueden actuar libremente y de hecho hemos visto eso en Brasil, realmente una revolución en la manera como el judicial se comporta, está de hecho cambiando bastante la manera como el sector privado se relaciona con el sector público. Y esto no es así, obviamente, en Rusia y en China, donde tenemos también campañas para atacar, para evitar y combatir la corrupción, pero la manera como eso ocurre, obviamente, en países democráticos es muy diferente. Entonces, creo que sí es interesante hablar sobre cooperación. Los jueces que están liderando el proceso del combate contra la corrupción en Brasil lo hacen en cooperación con jueces en otros países, cada vez más importante, porque la corrupción es un fenómeno internacional y corrupción ocurre en el contexto global, con Banco fue el país, etcétera. Pero no veo tanto espacio para cooperación en el ámbito BRICS, porque de hecho, como dije, el fenómeno de la corrupción y la manera como reducirla en China y Rusia es muy diferente que en países democráticos como Brasil, Sudáfrica y India. Claro, esa discusión estamos teniendo en México también muy parecida por el tema de una fiscalía independiente que el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pues está en principio rechazando, pero vamos a ver cómo ocurre eso por acá. Oye, en el próximo encuentro de los BRICS, el 11º encuentro, ¿qué agenda ya se escribió o ya se comprometieron una agenda para el siguiente encuentro? Bueno, el siguiente encuentro será en Brasil. Ujú. Y es una gran oportunidad para que el nuevo presidente o la nueva presidente pueda, de hecho, articular su visión para la comunidad internacional. Como Brasil ha, de hecho, sufrido inestabilidad política y económica durante los últimos 5 años, realmente es una oportunidad única. Entonces, ya académicos y miembros de think tanks en Brasil están en contacto con los asesores de política externa de cada candidato, pero es una situación de bastante incertidumbre porque no sabemos quién va a ganar. Hay algunos candidatos bastante radicales también que dificultan el proceso de planeamiento, pero estamos ya con una fecha aproximada, será una cumbre en noviembre del año que viene. Y como dije, será una oportunidad única porque de la misma manera que el nuevo presidente de África del Sur supo utilizar la cumbre para a presentar y explicar cómo él piensa en iniciar la recuperación política y económica en África del Sur, el presidente o la próxima presidente en Brasil puede hacer lo mismo. Creo que los temas o sea, Brasil puede elegir los temas, depende un poco de la preferencia de quién va a ganar la elección en octubre aquí en Brasil. Pero creo que lo más importante, de hecho, es la defensa del sistema de reglas y normas internacional. Brasil, como los otros BRICS, están se preocupando mucho con el gobierno Trump, un gobierno que crea bastante inestabilidad. Son países que dependen de una economía abierta y Brasil, sobre todo, necesita se abrir cada vez más. Hay cada vez más un consenso que el proteccionismo de las últimas décadas no funciona, entonces va a haber una abertura un poco más parecida como México, por ejemplo, y para eso hay que tener un sistema previsible. Entonces, para mí me parece lo más importante va a ser que los BRICS encuentren maneras de tal vez llenar de alguna manera el vácuo de poder que está se creando con la actuación de Estados Unidos Muy bien. y asumir liderazgo internacional cada vez más, que obviamente es algo que sobre todo China e India pueden hacer, porque África del Sur y Brasil primero necesitan resolver sus crisis internas. Claro.
Pues, Oliver, muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Mantengamos la comunicación porque evidentemente va a ser un año muy interesante en Brasil. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito a que continúes con mi compañero Eric Camacho en las noticias y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche para una conversación global de viernes con la embajadora Olga Pellicer. Vamos a hablar sobre la próxima política exterior de México. Ya lo sabes, mañana 11 p.m. aquí por Foro TV. Por lo pronto, buenas noches.